Cordial saludo para todos, mi nombre es Héctor Jessica Blanco y el día de hoy expondré dos escenarios simulados correspondientes a la actividad final del curso Diploma de Profundización Cisco. Entonces, un breve resumen sobre la implementación que se desarrolla en el informe. Las siguientes actividades demuestran la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del respectivo curso. Aquí se implementan diferentes perfiles y rutas de dispositivos Cisco, utilizando dos escenarios sugeridos basados en la implementación real del lugar de trabajo con instrucciones para el direccionamiento IPv4 utilizando la familia OSPF con un conjunto de protocolos de búsqueda, enrutadores y configuración de protocolo IGRP correspondientes al primer escenario. Bueno, ya en el segundo escenario pues se usa el protocolo BTP, que un BTP de una VLAN, la VLAN, red de área local virtual, que es configurada como lo requiere el manual para proporcionar toda la red y usar el protocolo apropiado para la operación del dispositivo. También una pequeña introducción en el desarrollo del avance del documento. En la entrega final se hace un primer escenario que consta de 5 routers según la guía, donde se hacen sus configuraciones iniciales y se crean interfaces de loopbacks en 2 routers para posteriormente hacer una redistribución y que se logre la existencia de las rutas en el área opuesta. Además, la implementación del segundo escenario, donde se plantea la configuración de diferentes elementos, los cuales hacen semejanza al monte de un escenario real de trabajo, donde la comunicación entre los componentes es indispensable para el tráfico de los datos. Ahora vamos al primer escenario. Se analiza el primer escenario, donde se encuentran conectados 5 equipos, como los podemos ver aquí. Son 5 equipos que deben ser configurados para que haya un tráfico de datos adecuado entre estos, y eso se hace a través de los siguientes comandos y pues así poder desarrollar de manera satisfactoria el primer escenario. Entonces, bajo estas condiciones se realizan configuraciones solicitadas en cada uno de los ítems. Como vemos aquí, pues se debe aplicar configuraciones iniciales en los protocolos de enrutamiento para los routers del R1 al R5, pues según el diagrama. Se debe configurar interfaces con las direcciones que se muestran en la topología de la red. A continuación pues se detallan las configuraciones de cada uno de los routers que conforman el escenario. Se configuran las interfaces y los protocolos de la tipología pues de acuerdo con el direccionamiento establecido. Aquí en esta imagen podemos ver ya el modo de configuración, que es donde con el comando hostname se realiza la asignación correspondiente de acuerdo al enunciado. Contiguo a ello pues se desactiva la traducción de los nombres en el equipo y se selecciona la interfaz serial, se configura la dirección IP y la máscara con el sincronismo de 64.000, se habilita la interfaz, luego se configura el OSPF1 de la red para posteriormente pues repetir con cada uno de los componentes que hacen parte del sistema. Esa es toda la configuración, pues se declaran todas las rutas, se ingresan las IPs y llegamos para cumplir el segundo ítem, en el cual se crean 4 nuevas interfaces de loopback en R1 utilizando la asignación de las direcciones 20.10/22 y configurar las interfaces para participar en la área 150 del OSPF. Entonces, para esta parte pues ingresa el modo de configuración del equipo, luego ingresando la interfaz loopback se asigna la dirección IP asignada pues según el ítem dentro del rango estipulado junto con la máscara, y pues contiguo a ello se realiza el procedimiento para cada loopback y finalmente se identifica cada uno de los routers, teniendo en cuenta que por cada loopback se agrega la red al OSPF del router. Aquí en el otro ítem se crea 4 nuevas interfaces loopback en R5 utilizando la asignación de direcciones 180.500/22 y configuramos estas interfaces para participar en el sistema autónomo IGRP 51. Entonces, esta fue la configuración que se le realizó para ingresar al modo de la configuración del equipo en R5. Pues en cada interfaz loopback pues se configura la dirección IP y la máscara junto con la respectiva identificación de cada router del IGRP. En el otro ítem analice la tabla de enrutamiento del R3 y verifique que R3 está aprendiendo las nuevas interfaces de loopback mediante el comando choose route.
que aquí es donde comenzamos con el comando chovirrack. Entonces, al hacer uso de este comando, pues se observa que la tabla de enrutamiento del R3 tiene las interfaces de loopback del R1 al R5, y esto pues se puede comprobar, lo podemos comprobar ejecutando pues un ping desde el R3 hacia la interfaz loopback 10 en R1 y hacia la interfaz loopback 11 en R5. En el ítem 5, configure el R3 para redistribuir las rutas EIGRP en OSPF usando el costo de 80.000 según lo solicitéis. Luego redistribuye las rutas OSPF en EIGRP usando un ancho de banda T1 y 20.000 microsegundos de retardo. Entonces ingresamos a modo de configuración para habilitar el OSPF, redistribuyendo las rutas y habilitando el IGRP en OSPF con un costo de 80.000 como nos solicita, y luego se redistribuyen las rutas OSPF y IGRP con un ancho de banda de T1. En el sexto ítem, verifique que R1 y R5 que las rutas del sistema autónomo opuesto existen en su tabla de enrutamiento mediante el comando chovirroute. Entonces ejecutamos el comando chovirroute y podemos observar en las tablas de enrutamiento de R1 y R5 las rutas de los sistemas autónomos que están en sus propias tablas. Pues ejecutamos el comando en el R1 y observamos que en la tabla de enrutamiento aparecen las rutas OSPF del área de 5 marcadas con OSPF External Type 2. Pues aparece, aquí se alcanza a notar, pero pues está muy pequeña la imagen. Posterior a eso pues se ejecuta el comando chovirroute en R5 y se puede observar que en la tabla de enrutamiento aparecen las rutas del EIGRP del AES15 marcadas con DX e IGRP external, que lo vemos acá, OSP, tanto las interfaces físicas como las interfaces de loopback. Después de eso pues damos terminado a lo planteado en el escenario 1 y comenzamos con el segundo escenario. En el segundo escenario pues la primera parte se compone de la configuración de red de acuerdo con las siguientes especificaciones, donde se emplea una topología de red que involucra dos routers de referencia 2960, dos routers de referencia 3560 y 4 equipos que funcionan como host, que son estos 4. Entonces la primera parte se compone de la configuración de la red de acuerdo con las siguientes especificaciones. En la primera pues se deben apagar todas las interfaces en cada switch ingresando al modo de configuración, que es este comando que tenemos acá. Luego pues seleccionamos el rango de las interfaces y finalmente apagamos la interfaz con el comando shutdown, repitiendo este procedimiento pues para cada uno de los elementos. Luego pues en el ítem B se le debe asignar el nombre a cada switch. Para esto se ingresa a modo de configuración y como comando hostname se asigna el nombre a cada dispositivo. Se configura los puertos troncales y el port channels de acuerdo a las indicaciones del ítem, las que vemos acá. Entonces primero pues la conexión entre el DLS1 y el DLS2 será un Ethernet Channel capa 3 utilizando el SACP. Para el DLS1 pues se utilizará la dirección IP 10.20.1/30 y para el DLS2 utilizará la 10.20.22/30. Ingresando al modo de configuración, seleccionando el rango de las interfaces, pues luego la selección del LSACP. Contiguo a ello pues asignamos el grupo LSP, luego se crea la interfaz del grupo y se realiza la descripción de este, pues repitiendo el mismo procedimiento para switch de LS2. Aquí vemos cada uno de los comandos para la configuración de los dos switches. En el segundo ítem pues en el ítem 2 de los port channels de las interfaces FA7 y FA8, esta configuración pues se realiza en cada switch ingresando al modo de configuración, seleccionando el rango de la interfaz, luego el modo LACP donde se asigna el grupo y se crea la interfaz con la respectiva descripción. Luego pues para las interfaces del
FA0/9 y FA0/10 se emplea la misma configuración anterior, pero pues se emplea con el modo PAEP. Luego se configuran los puertos troncales que son asignados a la VLAN 500 como la VLA nativa, donde ingresando por el modo de configuración y seleccionamos el rango de las interfaces de los puertos troncales de la VLAN nativa, se les asigna el número del grupo y pues así con cada uno de los componentes. Luego pues se configura el BTP versión 2 en 3 de los dispositivos, pero primero pues se crea el dominio Cisco y se asigna la contraseña CCNP321 en cada dispositivo. En este caso sí tengo una aclaración, y es que en esta parte pues el Packet Trace no reconoce la versión 3, pues sin embargo pues todas las configuraciones las realicé en la versión 2 como para poder así completar el resto de la configuración. Configuramos la LS como servicio principal para la SLAM. Aquí también está el comando para configurar la LS y LS1 como clientes BTP. Ahora pues se debe configurar la VLAN en el servidor principal, pues como se aclaró inicialmente se emplea la versión 2 de BTP, así que hay limitaciones en la VLAN, por lo que pues se emplean los valores dentro del rango posible, donde se ingresa la configuración de cada elemento, creándose una nueva VLAN en la cual se asignan los nombres. Que aquí están, y la asignación de cada uno de los nombres según la tabla anterior. Ahora en DLS1 se suspende la VLAN 434, luego la configuración del BTP versión 2 en modo transparente creando las VLAN respectivas. Luego se suspende la VLAN 420, se asigna el nombre de la VLAN 567 al equipo de LS2 para que este no esté disponible en otro switch de la red. Luego en los equipos de LS1 y LS2 se configuran las pantry primaria y secundaria. Luego se realiza la configuración de las interfaces con las VLAN nuevas por la limitante que tenemos del Packet Trace. Configuramos los puertos como los troncales de tal forma que solo la VLAN que se han creado pues les permita circular a través de estos puertos. Estas son las configuraciones según la tabla de las interfaces VLAN. La conectividad de red y prueba de las opciones configuradas. Entonces verificar la existencia de la VLAN correcta en todos los switches y la asignación de los puertos troncales de acceso. Verificar que el Ethernet Channel entre LS1 y ALS1 esté configurado correctamente, y eso lo hacemos a través de los siguientes comandos que mostramos en la imagen. La configuración span tree del DLS1 y LS2 para cada VLAN. Después de lo anterior pues tenemos unas pequeñas conclusiones, pues dada la correcta configuración de las áreas OSPF y EGRP cuando se agregaba cada una de estas routers, luego de haber sido creadas se hacía una nueva adyacencia donde se podía conectar correctamente como se veían en las figuras anteriores mediante el protocolo de direccionamiento de este tipo de enlace estado OSPF y el protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior. Mejorado, se logró redistribuir las rutas mediante la configuración de costo y ancho de banda, donde se logró una correcta conexión en la red, y los protocolos de Cisco BTP son establecidos para la administración de grupos de conmutadores con el fin de crearse un árbol en el cual se abarquen los registros de conexión repetidos en la red. Bueno, pues aquí están los dos escenarios para el diplomado de Cisco. Muchísimas gracias, que tengan buen día.